el mundo del deporte está paralizado, estamos hablando de las grandes ligas, estamos hablando de una organización como la NBA que ha parado por tiempo indeterminado, ni hablar las grandes ligas de fútbol del mundo y todos los deportes, ¿no? Ahora vamos a repasar algunos preolímpicos o eventos que se iban a hacer en nuestro país que se han cancelado, pero hoy bien temprano por la mañana la Unión de Ciclista Internacional también le ha puesto un stop a su deporte y por supuesto ha también bloqueado los preolímpicos, pero antes de seguir analizando este tema, hace algunas horas el vicepresidente primero del COI, que tiene un nombre muy relacionado al olimpismo, estamos hablando de Juan Antonio Samaranch, este es el hijo del expresidente del Comité Olímpico Internacional, que ahora es el número 2 en el organigrama detrás de Thomas Bach, daba estas declaraciones a la televisión pública española, a una entrevista, haciendo mención a lo que está sucediendo con el coronavirus y qué va a suceder finalmente con la organización o no de los Juegos Olímpicos de Tokio, que abren más un interrogante en el que ya estamos viviendo hace 2 semanas, ¿no, Flor? Sí, exactamente. Y más teniendo en cuenta que ayer en Wuhan se dio de alta el último paciente enfermo. En teoría, ahí estaría todo cerrado. Sí. Pero muchos países, como nosotros, empezamos a tener la enfermedad. Y como decía recién Santi Lange, quien llegue allá va a tener que estar en cuarentena. Sí, es obligatorio. Entonces, vos pensás que un atleta de alto rendimiento tiene que estar un mes antes para adaptarse al cambio horario. Primero. Más 15 días. O sea, van a tener que viajar 2 meses antes. Y eso es ahora. Faltan 130 días para los Juegos. O sea. Claro. Es como que está todo muy al borde, realmente. Por más que se insista de que en Japón no hubo un contagio muy grande, que la verdad que la cantidad de casos fueron muy pocos, por lo menos los publicados. Sí. Pero teniendo en cuenta la suma de todos estos días, y está complicado, la verdad que sí. Sumado al hecho de que estamos hablando de que hipotéticamente que los juegos se hagan, que se decida hacerlo sin público, el deportista que se va a mover de todas partes del mundo, esto a medida de que vaya creciendo, van a ser todos países que van a estar dentro de esa lista roja. Claro. Porque un argentino ya hubo contagio, tiene que hacer la cuarentena, puede llevar el virus. Va a pasar lo mismo con Brasil, va a pasar lo mismo ahora con Uruguay, con Chile. Entonces, uno entiende todo lo que está en juego, todo lo que se hizo para que estos juegos se sucedan. Uno entiende que no es agarrar un papelito y decir, bueno, listo, no se hacen este año. Sí, no es tan fácil cancelarlo, ¿no? Exacto, pero tampoco es tan fácil hacerlo a lo que estamos viviendo hoy. Está bien, faltan más de 100 días, esto puede cambiar, pero puede cambiar para bien como puede cambiar para mal. Sí. Los mismos especialistas dicen que si vuelve a haber un brote en la ciudad originaria, el brote va a ser muchísimo peor de lo que ya fue, porque hoy en día se logró controlar la epidemia dentro de esa ciudad, se logró cerrar todos los hospitales que se habían abierto justamente para trabajar con respecto a esto, pero es un virus que está mutando, es un virus que que no sabes cómo puede reaccionar, claro, ¿no? que se transmite a través del contacto físico tan simple como el hecho de que alguien estornude y no se tape la boca, que es algo que hacemos continuamente. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto van a poder estirar esta situación de sostenemos el que lo vamos a hacer. ¿Cuándo van a decir que no se van a hacer? Porque como decía Santiago, todos los deportistas se están preparando y hay chicos que todavía no tienen su plaza y que necesitan de los torneos para conseguirla. Claro, claro. Entonces también que cerrás la clasificación con lo que hay y dejás un montón de gente afuera que porque no tiene acceso al preolímpico que le correspondía no puede participar. Ahora eso lo vamos a analizar, pero quiero que escuchemos algunos segundos de declaración de Juan Antonio Samaranch, te reitero, el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional, que hizo hace algunas horas en la televisión pública de España. La decisión de que se disputen los Juegos no es nuestra. Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí. Yo recuerdo muchos momentos más delicados que este. Para empezar, el atentado terrorista en la Villa Olímpica de Múnich, un atentado contra todos los valores que significa el olimpismo, y no se suspendieron los Juegos. La única eventualidad posible de que eso no fuera el caso es que las autoridades pertinentes, internacionales y locales, nos dijeran en ese momento
que esto no es seguro para la salud de los atletas y de la gente en el entorno del movimiento olímpico. ¿Qué mensaje les lanzarías a los deportistas españoles? Que entrenen, que no se lo pierdan, que entrenen, que van a estar en Tokio. Bueno, esto decía Juan Antonio Samaranch, haciendo referencia, por supuesto, a la pregunta de la colega española. ¿Qué les decís a los atletas? Como nosotros le preguntamos, y Santi, ¿qué estás haciendo? Sigan entrenándose. Sí, pero los atletas españoles están en casa diciendo, ¿nos tenemos que quedar en casa? Sí. Claro. Sí, claramente, porque, integrantes del Real Madrid, porque son parte de la Por selección supuesto, se española ha de sumado básquet. la campaña. Y lo Claro. del atentado fue una masacre. Sí, no. Y No es luego una pasaron- no es una comparación feliz, la claramente. verdad que, Pero no nos quedemos en eso, no, 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 importa. no, Yo no, pero quería más traerles engloba. esto porque estamos hablando. Salió. Ha Más sucedido. allá de eso, Sí. perdón, fue una masacre planificada Sí, sí. en un punto específico, Sí, no es sí. algo que estaba ya... No. Por eso, no analicemos una cuestión que tiene que ver con. Entiendo que no es una guerra mundial, Sí. como en su momento se han suspendido. Exacto. Pero Pero a lo que voy es esa duda al principio de Samarancha, haciendo referencia a que no sabemos qué puede suceder o quién los puede suspender. Nosotros lo vamos a hacer. O sea, claramente el COI va a impulsar a hacerlo. Y el comité organizador también los quiere hacer, pero ¿a qué costo, no? Claro. Recién te comentaba esta situación que pasó en la Federación Internacional de Ciclismo, que ya ha decidido cerrar los clasificatorios para varias disciplinas que no habían cerrado, sino que cerraban a fines de junio. Sí, ya había cerrado el ciclismo pista, el ciclismo ruta, pero el mountain bike, el BMX Freestyle y el BMX Racing seguían abiertos. Argentina ahí estaba luchando Claro. para tener al menos un rider masculino. Íbamos a ver qué sucedía con el BMX Freestyle, porque Agustina Roth y también otros riders tenían el sueño de poder luchar una plaza olímpica, pero ellos han, en ese caso, entendido que ellas se realizaron entre el 70 y el 85% de las competencias clasificatorias, entonces ya hay un marco para decir, bueno, estos sí, como que deportistas ya lo lograron, los ¿no? cambios que Claro. pueden haber no son significativos. Bueno, tal vez. pero ahora en pocos días nada más, en el CENAR, en la Casa del Deporte Argentino, se iba a hacer el Preolímpico Continental del Boxeo, organizado por el Comité Olímpico Internacional, porque AIBA dejó de existir, o por lo menos hay un parate, Flor, y se ha suspendido también por estas situaciones, ¿no? Sí, pero los correos electrónicos del Comité Olímpico Internacional anuncian que el de Londres sí se va a hacer. Porque Claro. Porque Gran Reino Unido es Bretaña otra cosa. está en su, como hoy lo hablábamos temprano con Juan, están en su burbujita rodeados de agua, Bueno, pero es que lo que felices, pasa. y ellos siguen, pero Es lo que cree es también hasta- Japón, ¿no? Es hasta chocante Claro. ver cómo ellos continúan con su día a día, una pavada lo que voy a decir, pero la familia real sigue haciendo actividades como si nada. Sí, sí, sí. Y el lunes se Bueno. reunieron todos en Westminster. Tipo, Es la humanidad, ¿no? Westminster, Claramente es una imagen clara de lo que es la humanidad. Por algo, sí. Pero, o sea, que se sigan haciendo algunos preolímpicos, sí, Sí. y otros no, en detrimento de decir que Latinoamérica vale menos que el preolímpico No de es Europa. Latinoamérica, te digo que No, la digo Federación Internacional de Latinoamérica Gimnasia porque ha cayó suspendido Copas del Mundo en Doha, ha suspendido Lógico. cuestiones en Europa, se ha bloqueado todo. Por Y sabemos supuesto. que en Europa, en el deporte europeo, muchos de esos lugares eran sede, pero también se suspendió en Río de Janeiro el preolímpico de remo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, este preolímpico iba a ser entre el 27 de marzo y el 3 de abril. sí. Otorgaba 33 plazas para varones y 16 Sí, sí, para sí. mujeres, muchísimas. El número grande de América en el Y- boxeo. Exactamente, y habían 12 atletas argentinos Preparándose. involucrados. Sí. Y este creo que es el máximo evento, junto con el de natación, que se dieron de baja. Sí, bueno, a lo que dice Flor fue el campeonato sudamericano que se iba a hacer en la pileta del Parque Olímpico de Buenos Aires 2018 en Villa Soldati, que era clave para poder lograr marca o revalidar marca para muchos de los nadadores argentinos que no la tienen. Recordemos que Delfina Pinatielo, Julia Sebastián y Santiago Grassi ya están con la marca A necesaria para poder competir en los Juegos Olímpicos, pero Vicky Bardach no, Andrea Berrino no, Federico Gravich no, Gabriel Morelli no, y son todos potenciales Sí. Claro. atletas que pueden lograr la marca. Pero más allá de esta situación, ¿no? y atando un poco a lo que decía Samaranch como representante del COI, que también ha habido declaraciones cruzadas de parte del propio comité organizador, que muchos dicen, bueno, tenemos Obvio. ya que rever la situación y tal vez postergarlo para Y más cerca del después final del año. salen arriba a Y sí, pisar y y se sí. pisan unos con otros, Sí. porque hasta este momento
nadie va a decir que los juegos se suspenden ni que se aplazan. El tema es, volvemos a lo mismo, ¿hasta cuándo Yo creo que van esa a es la estirar clave, ¿no? eso? Es la clave. Estamos hablando de que también hay que modificar pasajes, conseguir alojamientos, Sí. porque no es que vos llegás y vas a la Villa Olímpica con tu bolsito, No, no, sea no. la fecha que sea. No. El fin de semana que viene les voy a contar porque Argentina ya tiene organizado el lugar de concentración previa que ha cerrado un acuerdo el Comité Olímpico Argentino. Yo creo que la fecha va a ser mayo. Ujú. En que Mediados van a dar de el, sí. Claro. el ultimátum, diríamos. Sí. Y sí. El tema es, ¿se suspenden del todo o los atrasamos más allá de ver qué es lo que sucede? Sí, yo Porque creo que... se habla de control del coronavirus en el hemisferio sur recién para septiembre. Sí. Entonces, ¿qué lo hacemos en diciembre? Claro. Con las fiestas. Hay aquí algo clave que es un poco lo que hablamos, ¿no? Que es el factor económico, que es algo que decía Santi Lange relacionado a la población argentina por esta situación que si finalmente hay un aislamiento que va a provocar el gobierno, va a haber mucha pérdida económica para la gente, pero hablemos un poco de los números, ¿no? De lo que le saldría al comité organizador y al COI perder la organización de los Juegos, que sería un golpe para sus finanzas durísimo, Flor. Sí, pero teniendo en cuenta antecedentes, Sí. hay seguros. Claro. Ah, lógico. Sí. Terremotos, terrorismo y enfermedades contagiosas. Ujú. Y esos seguros están avalando un poco algo del gasto que ya tuvo Japón hasta ahora en lo que es la organización. Sí, pero digamos, cuando uno lee los números son billones de dólares, ¿no? Sí. O sea, es tremendo lo que ha gastado Japón para albergar estos Juegos Olímpicos Y y, que sería una aparte- pérdida tremenda que No- no tiene que ver tampoco con el público, ¿eh? No, y Hay- que no podés aplazarlos al año siguiente porque alterás todo el ciclo olímpico. Todo el calendario. Todo Y el que calendario. ya, recordemos, esto es 2020 y tenemos 2024 y 2028 asignados. Sí. No, O y sea, no ni te olvides de siquiera- los Juegos Olímpicos de Invierno. Ni Beijing si- está esperando en Claro, el 2022. Pero digo, Claro. ni siquiera es que le podemos decir, bueno, los haces en el 2024, no Sí. te hagas drama. No. No es una posibilidad. Claro. Hablamos de un aporte total de casi 13.500 millones de dólares Ujú. No. en lo que es Tokio. Sí. Más las empresas privadas, Toyota, Bridgestone y Panasonic, 3.500 millones de dólares. Sí. Esto es la base, digamos. Sí, la base porque Tokio ha tenido un gran respaldo a Sí. nivel de sponsoreo, no solamente de estos últimos meses, sino de hace años ya. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda y también atentos a lo que suceda con el resto de los países del Es mundo y algo- las directivas, ¿no? Es algo que nunca se vio porque recordemos que lo que fue la gripe H1N1, la Sí. gripe porcina en su momento, tocó en 2009 y 2010, justamente después de lo que fueron Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, si bien se redujo la actividad, nunca se enfrentaron en la historia del Comité Olímpico Internacional, no Sí. se ha tenido que enfrentar a una situación de pandemia de este tipo.